podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice. ¿Cuántos realmente creen eso? No hay nadie como nuestro Señor, porque es un Dios fuerte, es un Dios grande, es un Dios poderoso. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Gritos de júbilo! ¡Oh, Señor! ¡Gracias! De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, Él es grande y temible. grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Así es, Jesús. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Oh, sí, Jesús. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, Él es grande y temible. grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Así es. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Así es, Señor. Declárelo y dígale que Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, con todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, con todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo
victoria. Sí, Señor. Diga, Señor, yo estoy en victoria. Gloria al Señor. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Qué maravilloso es poder estar a estas horas, pues, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, proclamando su fidelidad, pero también para poder escuchar su palabra. También asimismo, pues, enviamos una palabra de bendición desde este lugar a todos aquellos que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio y que también, pues, nos pueden estar viendo y escuchando a través de la red, ¿verdad? Así que enviamos un fuerte aplauso a cada uno de ellos, ¿verdad? Aquellos que nos ven, no importa el lugar o el país donde usted nos vea, déjeme decirle de que Dios está ahí. Dios está ahí, porque Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Amén. Así que en esta mañana hay un tema precioso, un tema del cual yo creo que, bueno, hay tanto que podríamos hablar sobre ello, pero vamos a tratar de traer la esencia de este salmo que muy conocido, un salmo en el cual pues se han hecho tantas canciones en cuanto a él, un salmo en el cual pues hasta cuadros, ¿verdad? Mensajes, tarjetas, ¿verdad? También acerca de este salmo. Pero quiero que en esta mañana podamos cada uno de nosotros poder inquirir en su palabra, poder entrar y no solamente verlo como un bonito texto, un bonito capítulo de la Biblia que nos anima a perseverar, que nos, sobre todo en los momentos difíciles, sino que podamos encontrar las verdaderas riquezas que existen en este salmo, y es el Salmo 91. Así que voy a pedirle que pueda abrir su Biblia en el Salmo 91, versículo 1. También ahí aparece en sus pantallas en lo que es la Nueva Versión Internacional. Vemos la palabra del Señor, lo que dice de la siguiente manera. Dice, el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo, se acoge a la sombra de ¿quién? Dice, del Todopoderoso, del Omnipotente, dice la Reina Valera. Vemos aquí algo interesante. Dice, el que habita, o sea, no es cualquiera. Repita conmigo, no es cualquiera, digamos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Cuando nosotros miramos como introducción, cuando el salmista menciona la palabra habitar, da la idea de tener casa propia o de residencia y permanecer donde Dios habita. Yo creo que, yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos casa propia? ¿Cuántos alquilan una casa? ¿Verdad? No importa, ¿verdad? Dice que la idea es el que habita, dice, es como el que tiene una casa propia, dice. Una casa propia. Una casa que no se la debe al banco tampoco, ¿verdad? Porque muchos se la podemos deber al banco todavía. Pero dice que está la seguridad. Está la seguridad. Qué rico cuando usted llega a su casa y usted se siente que está seguro en su casa. Amén. Como dice aquella casa segura, aquella sombra que a usted le protege. Y dice, de la misma manera, dice, el que habita, dice, al abrigo de ¿quién? Del Altísimo, de la persona que tiene el más alto lugar, que es Dios mismo. Que es Dios mismo, dice. También dice, no solamente va a habitar, sino que tiene como beneficio, dice, como beneficio también de que se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. Y esto es algo interesante, hermano. Dice, el que habita, el que permanece. Porque muchas veces, mi amado hermano, por ejemplo, en una casa de alquiler, nosotros estamos de paso nada más, ¿sí o no? De repente firmamos un contrato y resulta que cuando ya estamos ya los meses, ¿verdad? De vencimiento de este contrato, de repente ponemos a pensar, Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a buscar casa, o de repente me renuevan el contrato, ¿verdad? Nosotros así vivimos casi como 10 años vivimos así, ¿verdad? Que cuando llegaba el momento uno se ponía así, ¿verdad? Como, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer, Padre? Y
¿Y para dónde vamos a agarrar? Pero el Señor dice que el que habita en Él tiene seguridad permanente. ¿Cuántos se alegran por eso? De saber de que tenemos una seguridad permanente en Dios. Que nadie va a llegar a correrte de la presencia de Dios. Eso es lo maravilloso de esto, de este texto, que dice el que habita. Dice, nadie te puede correr de ahí. ¿Por qué? Porque te acoges bajo la sombra del Todopoderoso. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué sucede muchas veces? Muchas veces solamente llegamos de visita a la presencia de Dios. Ese es el problema que sucede en la gran mayoría muchas veces. Que no habitamos permanentemente en la presencia de Dios, sino que llegamos solamente de paso. Muchas veces llegamos, Señor, aquí te vengo a visitar porque necesito que me resuelvas un problema. Y resulta que una vez que el Señor nos resolvió el problema, ¿qué pasó? Nos vamos. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. Dice, el que habita. Y esto es algo maravilloso, hermano, que en este año, no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando, nosotros tenemos la plena seguridad de que si habitamos donde está Él, la presencia de Dios va a estar ahí. Y nos vamos a acoger bajo su sombra. Dice, donde Dios habita, donde dice, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, y de estar con Él en ese lugar sagrado. Hermano, amado hermano, amada hermana, mire, el lugar donde usted está es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. No es por nosotros, hermano, sino es a causa de Él. Este lugar es santo a causa de ¿qué? De que los hijos de Dios estamos aquí. Por eso este lugar es santo. Su casa debe ser un lugar santo también. ¿Por qué? Porque Dios habita ahí. ¿En cuántos Dios habita en su casa? ¿Cuántos tienen el mejor cuarto para el Señor de su casa? Bueno, así de espera. Que no sea el cuarto de huéspedes, ¿verdad? O mira, Señor, aquí está esta cama plegable, ¿verdad? Para que puedas habitar. No, Él merece el mejor lugar. El mejor lugar. El que habita, dice. El que habita. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa, amados hermanos, de que solo en Dios se puede confiar. Él es el Dios en quien debemos confiar. Miren lo que nos dice el Salmo 91, siempre Salmo 91, el versículo 2. El versículo 2. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Tú eres mi fortaleza, el Dios en quien confío. Yo le digo, dice, yo le digo, repita conmigo, yo le digo. Dice, ¿a quién le dice? Al Señor. ¿Tú eres qué cosa? Tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios en quien confío. Dice, mi Dios, dice Reina Valera, en quien confiaré, dice. Dice, Dios el que confío. Yo digo, dice, yo le digo a Él. ¿Por qué yo le digo a Él estas cosas? Porque sale del corazón del salmista declarar estas palabras. En primer lugar, en nosotros, amados hermanos, debe de existir una determinación. Repita conmigo, determinación. Determinación. Mire lo que nos dice 2 Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11. Cuando un rey tomó esta palabra para ponerla en práctica en su vida. Mire lo que nos dice 2 Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11. Dice de la siguiente manera: yo me propongo ahora hacer ¿qué? Hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que retire de nosotros, ¿qué cosa dice? Su ardiente ira. Versículo 11. Así que, hijos míos, no sean, ¿cómo dice? No sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes, ¿para qué? Para que estén ¿a dónde? En su presencia. Y además de estar en su presencia, y le sirvan, y sean sus ministros, y le quemen incienso. Este rey dice, yo he llegado a una determinación también.
¿De qué? Voy a hacer un pacto con Dios. Pero no un pacto solamente buscando el beneficio. Porque muchas veces, mi amado hermano, mi amada hermana, buscamos hacer pactos con Dios, pero solamente porque buscamos un beneficio de Él. Pero dice aquí, vamos a buscar, dice, vamos a hacer un pacto con Dios, ¿producto de qué? Dice, es cierto, dice, aquí el hombre está diciendo, para que Dios retire, dice, retire la ira que tiene sobre nosotros. Pero, dice, pero así que nosotros, dice, no seamos negligentes. No seamos negligentes, no seamos perezosos, no seamos tardos, dice, porque Dios nos ha escogido, dice, a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que habitemos en su presencia. ¿Cuántos han sido escogidos aquí en este lugar para habitar en la presencia de Dios? Para eso nos ha escogido. Dice, ¿nos ha escogido para qué? Para que estemos en su presencia, para que habitemos bajo la sombra de Él. Y no solamente habitar, sino que dice que producto de esto, ¿qué? Dice, servirle. Es como cuando usted tiene una casa propia o una casa donde usted habita. Usted trabaja en esa casa, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay algunos que de repente descuidan la casa. Si usted la descuida, mira, esa casa se le va a caer. No podemos, por ejemplo, con nuestros hijos, a nuestros hijos les enseñamos de que debe de tomar responsabilidades en la casa, ¿sí o no? Porque si a usted, a su hijo, o yo a mis hijos les enseño, no les enseño responsabilidades en cuanto a la casa que deben de cuidar, de que deben de servir, hermano, mire, ellos van a ser desobligados. Van a ser desobligados. Por eso es importante, dice, por eso dice, ustedes, dice, habitan en la presencia de Dios. Ustedes habitan en la casa de Dios, en la presencia, pero ustedes tienen responsabilidades para con ella, dice. ¿De qué? De servirles, de ser sus ministros, dice, de quemar incienso. Esa es su responsabilidad como pueblo de Dios, personas que habitan al abrigo de Dios, dice. Por eso dice, hay un pacto, es una determinación. Por eso el salmista dice, yo le diré al Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi esperanza. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque habita en la presencia de Dios. El problema de nosotros es que si no habitamos en su presencia, si no permanecemos en la presencia de Dios, si pensamos de que Dios solamente es nuestro mandadero, como muchas veces lo miramos hoy en día, de que queremos que Dios nos solvente esto, que Dios nos saque de este problema, que Dios nos saque de esta dificultad, pero también, hermano, el corazón del hombre, un corazón agradecido, un corazón que demuestra que Dios está con él, hermano, siempre buscará servir al Señor. Siempre buscará, un corazón agradecido siempre busca servir. Busca servirle a Él. ¿Por qué? Porque sabe y conoce que Él es su fortaleza, que Él es su refugio, que Él es el Dios en que usted y yo podemos confiar. Nos encontramos frente a un año político en el cual muchos tienen la esperanza en muchos políticos. De repente de un trabajo, de repente, qué sé yo, de algún favor. Pero hermano, déjeme decirle que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El que pone, dice, un brazo de hombre por fortaleza. Hermano, usted y yo solamente en Dios podemos confiar. Porque lo que usted y yo tenemos en Dios, hermano, lo tenemos seguro. Porque Él dice que las promesas en Él son sí, son amén. Son cumplidas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, hermano, Dios jamás, mire, Dios jamás nos promete una cosa y Él no cumple. Dios siempre cumple. ¿A cuánto les ha cumplido el Señor? Mire, tengo casi 33 años. 33 años de servir al Señor, de haberle conocido. Y yo digo, Señor, yo he visto tu fidelidad. Y lo que Dios ha prometido, hermano, las palabras proféticas de Dios a mi vida, Dios las ha cumplido. Las ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre las cumple. Si muchas veces suceden algunas situaciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que muchos dirán, no, pero mire, hermano, las cosas que yo estoy pasando, las cosas que yo estoy sufriendo, pero vamos a ver más adelante en cuanto a la palabra, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué? Porque, mire, hermano, ¿por qué puedo confiar solo en Dios? Solamente porque Él tiene el poder. ¿Cuántos creen eso? Porque Él es todopoderoso. Mire lo que nos dice el Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2 dice, el Señor es, ¿qué dice? Es mi roca. ¿Qué más? Mi amparo. ¿Qué más?
Dios es ¿qué dice? El peñasco en que me refugio. ¿Qué más? Es mi escudo. ¿Qué más? Es el poder que me salva. Mi más alto, ¿qué dice? ¿Para cuánto su escondite es Dios, hermano? Mire, Dios es nuestro escondite. Dice, Dios es mi roca. Mire todo lo que dice. Dice, Él es la roca. Él es el amparo. Él es el libertador. Él es el refugio. Él es el escudo. Él es el poder que me salva. Dice, y el más alto escondite. Entonces, hermano, ¿a dónde vamos a ir? Por eso, un hombre bien convencido de esto, es que, mire, hermano, debemos de estar convencidos. Debemos estar seguros. Por eso el apóstol Pedro pudo decir estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes, ¿qué cosa? Dice, palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Y es que en realidad, hermano, nosotros no tenemos dónde ir. Solamente Dios, amén. Solamente Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. Porque el hombre falla, hermano. Mire, las cosas materiales hoy se tienen, mañana no se pueden tener. La seguridad que muchas veces aparentemente podemos gozar, las tenemos ahorita, mañana no podemos tener. Nuestra familia hoy la podemos tener, mañana no la podemos tener. ¿Por qué? Porque son cosas que son temporales. Porque la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven, que son, dice, son eternas. Son eternas. Por eso el salmista decía, solo Él tiene el poder. ¿Por qué? Porque Él conocía la experiencia. Porque está bien, hermano, conocer el Salmo 91. Y como dicen, muchos le digo, hasta la Biblia abierta la tienen ahí en algún lugar. Pero hermano, pero no basta con eso. Sino poder conocer toda la riqueza, toda la experiencia, todo el poder que encierra el poder habitar en la presencia de Dios. Porque eso es parte de una vida práctica. ¿Por qué? Porque, hermano, no solamente Él tiene el poder, sino que Él también va a cumplir su promesa. ¿Cuántos creen eso? Él cumplirá su propósito. Él cumplirá la promesa de que Dios le ha dado, hermano. Si Dios le ha dado una promesa, espera en esa promesa. Espera en esa promesa. No te desanimes. No te desanimes, porque Dios tiene el tiempo correcto para poder cumplirla. Dios tiene su tiempo. Muchas veces, hermano, Dios nos da una palabra y nosotros ya comenzamos así en nuestra mente a decir, no, esto Dios lo va a hacer así, lo va a hacer así y lo va a hacer de esta manera. Y nosotros de repente estamos ya concibiendo la manera que Dios debe de trabajar, y déjeme decirle que no es así. Dios actúa a su santa voluntad. ¿Cuántos creen eso? Mire, Él es santo, Él es perfecto, Él es Dios. Y por eso yo puedo confiar en la promesa de Él. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. ¿Cómo Dios va a mover las piezas? Yo no lo sé. Pero una cosa sí estoy seguro, de que Dios lo hará en mi vida, y Dios lo hará también en su vida también. Así, de esa manera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Mire lo que nos dice Isaías. Isaías capítulo 32. Isaías 32. Versículos 17 y 18. Mire qué interesante esto. Mire, esto es producto de poder habitar en la presencia de Dios, de poder estar seguros en Él, de permanecer en Él, de acogerse bajo la sombra del Todopoderoso. Mire lo que nos dice Isaías, capítulo 32, versículo 17. Dice, el producto o el resultado de la justicia, ¿será qué? Dice, será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Versículo 18. Mi pueblo habitará, ¿dónde dice? En lugar de paz, en moradas seguras y serenos, ¿qué dice? Lugares de reposo. ¿Producto de qué? De la justicia de Dios. ¿Cuántos han sido justificados por el Señor? Somos justificados por Cristo Jesús. Él nos justifica. Y el producto de esto, de esta justicia, será la paz. Cosa que hoy en día en nuestra sociedad es lo que menos vemos. Lo que más vemos, amados hermanos, es injusticia. Injusticia. Cómo es increíble ver la astucia de los hombres perversos de estos días. Cómo manipulan el poder para poderse perpetuar en él. Sí, mire, y esto son cosas que hay que denunciarlas, hermano.
¿Y qué podemos hacer? También, aparte de nosotros, orar por esas situaciones. Pero orar, como dicen, con compromiso. Orar, como dicen, con seriedad en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque vemos la palabra, como dice. La palabra del Señor nos muestra. Porque dice, la Biblia menciona que la justicia del hombre, dice, es como trapos de inmundicia. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero la Biblia me dice que cuando dice, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Mi pueblo, dice, habitará en lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. ¿A quién nos lleva esto? Esto nos lleva al Salmo 23. Cuando dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Dice, ¿en lugares de qué dice? En lugares de delicados pastos, Él me hará reposar. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que vamos a tener paz. Porque solo la justicia de Dios, hermanos, produce paz en la vida del hombre. Solo Cristo Jesús puede producir la verdadera paz. Los hombres, hermanos, la paz que el mundo da es una paz que es inestable. Es una paz que en cualquier momento se desborona. Bueno, la Biblia menciona en cuanto al tiempo futuro, dice, cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Destrucción repentina, dice, vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque la paz que el mundo da es una paz que es cosmética nada más. Es cosmética, es pasajera. Pero la paz que el Señor le da a usted y a mí es permanente, hermano. Porque podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener paz? ¿Sabe por qué? Porque Él nos librará de todo mal. ¿Cuántos creen eso? Él nos librará de todo mal. Mire lo que nos dice el Salmo 91. Siempre volvamos al Salmo 91, versículos 3 y versículo 5. Mire, interesante lo que dice aquí. Salmo 91, 3 al 5 dice, solo Él, repita conmigo, solo Él, dígale. Dígale a la persona que está a su lado, solo Él, dígale. Solo Él puede librarte. ¿De quiénes? Dice, de las trampas del cazador y de mortíferas, pues te cubrirá, ¿con qué dice? Con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día. Imagínese, solo Él, dice, puede librarte de las trampas del cazador. Mire, hermano, yo pregunto cuántas veces de repente Dios nos ha librado y nosotros ni cuenta nos damos, le voy a decir. ¿Cuántas veces a usted y a mí Dios no nos ha librado de la misma muerte, le voy a decir? De la misma muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Yo recuerdo cuando yo tenía 9 años, cuando nosotros teníamos la costumbre de ir así en tiempo de Semana Santa o Navidad, ir al sur. Me acuerdo que yo iba con una tía, ¿verdad? Y cuando nos tocaba venir de regreso, ¿verdad? Ya era como las 2 de la tarde, algo así. Y resulta que veníamos en el carro, cuando yo venía durmiéndome, ¿verdad? Como normal, ¿verdad? ¿Verdad? Como todos hipotes cuando vienen en un bus ahí que se duerme, ¿verdad? Y cuando menos acordé, mire, yo sentí como algo que se sacudía y la cuestión y la cosa que el bus en que venía había tenido un accidente, pues, había chocado con otro carro, ¿verdad? Y solo siento que caigo del asiento y que voy a dar así hasta allá, hasta adelante, pues, ¿verdad? Y me levanto todo aturdido, ¿verdad? Toda la situación, miro a mi tía que andaba herida, que sangraba, había tenido herida en la cabeza, había fracturado un brazo, ¿verdad? Y aquello fue así como un shock, pues, terrible en ese momento, ¿verdad? Y yo abrazaba a mi tía, ¿verdad? La sangre de ella me caía y después cuando íbamos al hospital, me revisan y todo, mire, hermano, pero ni un rasguño, pues, ni un rasguño. Metía las manos a la bolsa y llena de los vidrios de las ventanas del carro, pues. Pero yo decía una cosa, desde ese momento, cuando Dios te aparta, hermano, para un propósito, Dios es fiel en todo momento. Y mire, ¿cuántas veces, como le digo, cuántas veces Dios no te ha librado de muchos peligros, de muchas situaciones? O de repente has pasado por alguna situación, pero Dios ha guardado tu vida, pues. Dios ha guardado tu integridad, porque dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Solo Él, dice.
te cubrirá con sus plumas. ¿Por qué? ¿Por qué esto, hermano? Muchos preguntan y se quejan con Dios. Se quejan con Dios, pero es que, hermano, le voy a decir algo. Todos nosotros estamos expuestos al mal. Estamos expuestos. Pero vamos a ver algo aquí interesante, porque aquí hay un detalle que marca la diferencia entre aquel que tiene a Cristo y aquel que no lo tiene. Mire, lo que nos dice el Salmo 18, versículos 4 al 6. Salmos 18, 4 al 6 dice de la siguiente manera. Los lazos, ¿de qué dice? De la muerte, dice. ¿Qué hicieron? Dice. Me envolvieron. Los torrentes, ¿qué cosa dice? Destructores me abrumaron. Dice, me enredaron. ¿Qué cosa dice? Los lazos del sepulcro. Y me encontré. ¿A dónde dice? Ante las trampas de la muerte. Versículo 6. En mi angustia, dice. Y es que ahí está la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia, dice. En mi angustia, ¿qué hice? Dice. Invoqué al Señor. Clamé a mi Dios. ¿Y él qué hizo? Dice. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor, menciona. ¿Llegó a dónde? Dice. Llegó a sus oídos. ¿A cuánto Dios ha hecho esto que usted ha clamado, mi amado hermano? En su angustia, dice. Dice, yo clamé mi angustia. La situación que estaba pasando no era fácil. La situación que estaba viviendo, dice, lazos, dice. Los lazos de la muerte, dice, estuve a punto de morir. Pero dice, pero en ese momento de angustia, en ese momento de desesperación, ¿qué hice? ¿Cuál fue su reacción? Dice, clamé al Señor. ¿Y Dios qué hizo? Dice, escuchó desde su templo. Porque déjeme decirte, hermano, Dios jamás se va a hacer oídos sordos al clamor de sus hijos. Nunca lo hará. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar. Aún en medio de la angustia. Porque Él no dice que no pasaremos por angustias. Porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿qué dice? Pero de todas ellas le liberará el Señor. Eso es lo que Dios te promete a ti. Eso es lo que Dios me promete a mí. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar expuesto. Como le digo, usted puede salir de su casa, ¿verdad? Y claro, obvio, salimos confiados en el Señor. Pero muchas veces Dios permitirá alguna cosa que pasemos. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder. Para mostrarnos su gloria. Para mostrarnos, hermanos, de que no estamos solos. De que Dios está con nosotros. Porque podemos estar ahí en ese momento difícil. En ese momento de angustia. El salmista decía, en ese momento que estaba angustiado. Estaba angustiado, pero te invoqué. Y tú me escuchaste. Y tú me escuchaste. Porque menciona la palabra también, dice. Dice, con sus plumas, ¿qué dice? Te cubrirá, dice. Y debajo de sus alas estaremos, ¿cómo dice? Seguros. Dice, imagínense, así como las aves cuidan de sus crías. Mire lo que nos dice el Salmo. Salmo 17, versículos 8 y 9. Salmo 17, versículos 8 y 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos a la cuenta de 2. 1, 2. Cuídame, escóndeme de los malvados que me atacan, de los enemigos. Dice, cuídame. ¿Como qué dice? Como la niña de sus ojos. ¿Cuántos son la niña de los ojos del Señor? Amén. Hay un canto que así menciona que somos esa niña de sus ojos. Dice, cuídame como la niña de tus ojos, dice. Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Esto es algo, hermano, una oración que tiene que ser parte nuestra siempre. Diciéndole esto al Señor. Mire lo que nos dice Deuteronomio también, la ilustración que hace. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Mire qué interesante esto. Mire, esto es algo maravilloso, hermano. Y esto a nosotros nos anima a seguir adelante, a seguir perseverando en Dios. Deuteronomio 32, 11 dice, como un águila, ¿qué dice? Que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva, ¿a dónde? Dice,
sobre sus alas. Mire qué precioso esto, la ilustración que hace del cuidado de Dios. Dice, así como el águila, dice, revolotea sobre el nido, dice. Dice, y hace muchas veces, ¿verdad? De que esos aguiluchos tomen alas también, tomen vuelo. Y dice, ¿qué hace? Dice, revolotea sobre ellos, dice. Revolotea sobre ellos, dice. Despliega su plumaje y lo lleva, dice, sobre sus alas. ¿Para qué? Para que no caigan a tierra, hermano. Mire, esto es maravilloso, saber que Dios nos lleva en sus alas, hermano. ¿Cuántos sienten que Dios los lleva en sus alas? Mire, es algo maravilloso, hermano. Aún en medio del problema, aún en medio de la circunstancia difícil, tú puedes sentir que las alas del Señor, tú estás sobre dice, imagínese, cuando estamos en problemas, dice, sus alas están sobre nosotros, dice. Pero cuando vamos por los problemas altos también, que eso dice, Él nos lleva sobre ellas, dice. Imagínense qué maravilloso es esto. Saber la protección del Señor, que la protección del Señor es de una manera integral, hermano, para toda nuestra vida. De saber que somos cuidados, somos guardados, dice, así como el águila, dice, cuida sus polluelos. Así como no permite de que caigan a tierra, sino que son llevados en sus alas. Y déjeme decirle que las alas de las águilas pues son grandes y fuertes, pues. Y grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Eso es maravilloso. Eso es algo tremendo. Yo quiero preguntar en esta mañana, y aquellos que me escuchan y que pueden ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido miedo? Mire, el que no ha sentido miedo es que no es humano. Así es. ¿Verdad? Sí. Todos nosotros, hermanos, hemos sentido miedo alguna vez. Le voy a decir una cosa, se puede creer muy macho usted, o muy macha, pero hermano, siempre existirá esa situación que es producto de una naturaleza que nosotros heredamos a causa de la desobediencia. Pero fíjese que la palabra nos muestra qué podemos hacer cuando tenemos miedo. Mire lo que nos dice. Salmos capítulo 56. Salmo 56, versículos 3 y 4. Si has sentido miedo o sientes miedo en este momento. Salmo 56, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Cuando siento miedo, ¿qué dice? Pongo en ti. Versículo 4. Confío en Dios. ¿Y qué dice? Alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y pregunta, ¿qué puede hacerme? ¿Un qué dice? ¿Un qué dice? Un simple mortal. Dice, cuando tengo miedo, dice el salmista, ¿qué hago? Dice, pongo en ti mi confianza. Lo que hablamos al comienzo, hermano. ¿En quién vamos a confiar? En el hombre no podemos confiar. ¿Por qué? Porque el hombre falla. No podemos confiar en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque hoy están y mañana no están. No podemos confiar en el dinero tampoco. Porque hoy se tiene, mañana no se tiene. Pero dice, pero cuando tengo miedo, cuando estoy temeroso y pongo en ti mi confianza, confío en Dios. ¿Y qué dice? Alabo su palabra. Y es que, hermano, mire, cuando nosotros alabamos al Señor, ¿sabe? Eso trae fortaleza a nuestra vida, hermano. Por eso yo no puedo concebir, hermano, un hijo de Dios que vive bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Que estemos en un tiempo de adoración, alabanza y usted no alabe a Dios. No lo concibo, fíjese. ¿Y usted? Tampoco, sí. Hermano, mire, es que no se puede. Dice, cuando tengo miedo, dice, ¿qué hago? Dice, confío, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios. ¿Y qué dice? Alabo, dice. ¿Qué cosa dice? Tu palabra, dice. Alabo tu palabra. ¿Por qué? Porque ella me fortalece, pues. ¿Por qué? Porque ella es la que me alienta, pues. ¿Por qué? Porque ella es la que me ayuda en los momentos cuando la cosa, hermano, se ve tile, ¿verdad? Así, y negra se ve. Así que no miramos salida. Pero dice la Biblia, yo una cosa hago, confío en ti. Alabo tu palabra, dice. Confío en ti, dice. Confío en Dios. No siento miedo. Dice, ¿qué puede hacerme? Dice, un simple mortal. Bueno, esto
reforzándolo con las palabras de Jesús, cuando decía, no le teman, dice, aquel que puede, dice, matar el cuerpo, dice. Así usted dice, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Dice. Yo sé que nadie quiere morirse, ¿va? Obvio, ¿va? Pero hermano, pero si nos toca, ¿qué vamos a hacer? Estar preparados. ¿Cuántos están preparados, hermano? Solo Dios sabe. Mire, solo Dios sabe. Estar preparado, dice. Pero una cosa sí hago, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. ¿Qué puede hacerme? Dice. ¿Qué puede quitarme? Lo que tú me has dado. O sea, lo que tú me has dado, Señor, un simple mortal no lo puede quitar. ¿Por qué? Porque yo confío en ti. Mi confianza está puesta en el Señor. Y que durante todo este 2003, hermano, nuestra confianza esté puesta en Él. Puede estar puesta en Él. Y algo que menciona, que Él, hermano, en la angustia, Él nos librará. ¿Cuántos creen eso? Mire, Salmo 91. Salmo 91, versículos 15 al 16. Salmo 91, 15 al 16 dice, Él me invocará. ¿Y qué dice? ¿Qué haré? Dice, yo le responderé. Estaré con Él. ¿Cuándo dice? En los momentos de angustia. Lo libraré. ¿Y de qué nos va a llenar? Dice, de honores. Lo colmaré. ¿Con qué dice? Con muchos años de vida. Y le haré gozar. ¿Qué cosa dice? Mi salvación. Vuelvo a lo que decía el salmista. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesucristo mismo decía esto. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, dice. Pero, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, Él me invocará, dice, y yo le responderé. El problema es, hermano, ¿a quién estamos invocando? ¿A quién le estamos pidiendo ayuda? ¿A quién le estamos pidiendo auxilio? Y Él dice, si tú lo haces a mí, yo te voy a responder, dice. Dice, contigo, dice, estaré, ¿cuándo? Dice, en la angustia. Y esa es la diferencia entre aquel que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Porque le voy a decir una cosa, tanto el uno como el otro pasan angustias. ¿Sí o no? Tanto el uno como el otro. Aquel que, por ejemplo, si alguien te ofrece un evangelio, ¿verdad? El cual te dice que no vas a tener problemas, ni le creas. Jamás le creas. Como aquello dice, que pare de sufrir. O sea, si pare de sufrir, muérase, ¿verdad? Porque eso es lo así, ¿va? Pero mientras estemos en este cuerpo, hermano, vamos a pasar por situaciones, dice, tanto el uno como el otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquel que confía, dice, Dios está con él, dice. Y si Dios está por mí, dice, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Y eso es algo maravilloso, hermano. Y esa es la gran diferencia. Digo, todos pasamos por angustia, dice. Aquí me dice, en los momentos de angustia, dice, yo estaré con él. Lo libraré. Y lo voy a llenar de qué, dice, de honores. Mire qué interesante esto. De que confiar en Dios, hermano, de esperar en Él, dice que Él nos llena de qué, de honores. Él nos honra. ¿Por qué? Porque Dios honra. ¿A quiénes dice? A los que le honran a Él. Él nos honra. Él nos honra. Él nos guarda. Él nos cuida. Sobre todo, ¿sabe qué? Preserva. Lo más interesante es nuestra alma. Todo nuestro ser. Saber, hermano, que nuestra eternidad está segura en Él. Como le digo, ¿qué podemos vivir en esta vida terrenal? ¿Qué? 80, ¿verdad? Muchas veces que hemos estado así en velorios, ¿verdad? Ya de ancianos, ya 90 y tanto por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo más que puede llegar uno? Pero comparado eso a una eternidad, hermano, porque eso solamente es esta vida terrenal, pero hay una vida que es eterna. Eterna, está hablando que eso no tiene fin. Pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes está reservada? Para todos aquellos que confían en Él. Para todos aquellos que han crecido, que crecen, que creen en que Cristo es suficiente para su vida. Que el sacrificio de Cristo es suficiente para usted. Por eso
En esta hora es importante que podamos revisar nuestro corazón y decir en quién está nuestra confianza. ¿Por qué esta persona que clama en la angustia es librada? Aquí está la clave, el versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, 14 menciona el por qué Dios nos libera, por qué Dios nos libra, por qué Dios nos guarda. Salmo 91, 14 dice, yo lo libraré. ¿Por qué? Dice, porque Él se acoge a mí, dice. Lo protegeré. ¿Por qué? Porque reconoce, ¿qué cosa? Mi nombre. Es que, hermano, mire, una cosa es estar en la iglesia, venir aquí ¿verdad? O usted que asiste a alguna iglesia de visita. Pero otra cosa es, como dicen, acogerse al Señor, y otra cosa es reconocer su nombre. Cuando yo reconozco su nombre, estoy diciendo, yo reconozco, Señor, tu señorío y tu soberanía sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo. Yo te reconozco a ti como rey de mi vida, como el Señor de mi vida. Y por eso dice, porque eso Él lo hace, dice, yo lo voy a librar, pues. Tengo esa responsabilidad moral, dice Dios, así, ¿verdad? De liberarlo, de protegerlo. ¿Por qué? Porque en mí ha puesto su confianza. Porque a mí me sirve. Porque Él habita bajo mi sombra. Porque Él habita en mi presencia. Por eso es que Dios toma la determinación en ese aspecto. ¿Por qué? Dice, porque Él se acoge a mí. O sea, Él ha puesto su confianza en mí. Dice, por lo tanto, yo lo voy a librar. Por lo tanto, yo lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque en mí ha puesto su confianza. En conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Mire, podemos sacar muchas conclusiones de esto. Muchas conclusiones. Pero quiero resumir a esta. Solo en Dios tenemos seguridad. ¿Cuántos creen eso, hermano? Mira, hay una tasa de seguridad que se saca ahí, pero quién sabe, ¿verdad? Solo en Dios tenemos seguridad. Pongamos toda, ¿qué dice? Nuestra confianza ¿en quién? En Dios, en Él. Como le digo, podemos confiar o podemos decir, Dios es mi confianza. Pero yo siempre he dicho esto, en la tirazón, como decimos, como buen hondureño, ahí nos vemos las caras. En el momento de la tirazón sabemos quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, veamos entonces en quién está puesta nuestra confianza. Nuestra confianza puesta absolutamente en Él, puesta en Dios. Que hermano, que habitemos en su presencia. Recuerde que esa casa propia, que es Dios, que podemos asegurarnos, que podemos confiar en Él, solamente Cristo Jesús. Voy a invitarle que pueda cerrar sus ojos en esta hora, ahí donde está, y que podamos reflexionar en esta palabra de esta mañana. Que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo quien te convenza, quien acomode esta palabra en tu corazón en esta mañana, y que sea el Espíritu Santo que nos redarguya en esta hora para saber en quién realmente está puesta nuestra confianza. Si tu confianza es Dios, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero si de repente tú has estado confiando en ti mismo muchas veces, o confiando en una posición que tú tienes, o confiando, qué sé yo, en alguien ajeno que sea Dios, y sabes que eso ha traído frustración a tu vida, déjame decirte que solo Cristo Jesús, solo el Señor puede librarte. Solo el Señor salva. Solo el Señor puede dar vida eterna. De ahí nadie más. Así que en esta hora, si tú sientes que no has estado habitando, que no habitas en Él, has estado lejos de Dios, has oído hablar acerca de Dios, pero no te has entregado a Él, este es el momento para que tú te entregues a Él. Así que si tú quieres recibir
abrir tu corazón y que Cristo sea el Señor de tu vida, voy a pedirte que ahí donde estás, no importa el lugar donde tú estés, aquí en este auditorio, o alguien que nos puede estar oyendo o nos puede estar viendo por televisión o el internet, quiero que ahí donde está usted repita conmigo esta oración y que lo haga con todo el corazón. Y déjame decirle que Cristo hará la obra en su vida. Le invito a que repita después de mí. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Creo en tu sacrificio. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre. Hazme una nueva criatura en ti. Quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Gloria al Señor. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Qué maravilloso es poder estar a estas horas, pues, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, proclamando su fidelidad, pero también para poder escuchar su palabra. También asimismo, pues, enviamos una palabra de bendición desde este lugar a todos aquellos que nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio y que también, pues, nos pueden estar viendo y escuchando a través de la red, ¿verdad? Así que enviamos un fuerte aplauso a cada uno de ellos, ¿verdad? Aquellos que nos ven, no importa el lugar o el país donde usted nos vea, déjeme decirle de que Dios está ahí. Dios está ahí, porque Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Amén. Así que en esta mañana hay un tema precioso, un tema del cual yo creo que, bueno, hay tanto que podríamos hablar sobre ello, pero vamos a tratar de traer la esencia de este salmo que... Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, Él es grande y temible. grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder
podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, ¿Cuántos realmente creen eso? No hay nadie como nuestro Señor, porque es un Dios fuerte,